Te damos la bienvenida a Escucha Esto Europa, un resumen informativo de los temas más relevantes abordados en cada uno de los encuentros organizados por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo, en el marco del proyecto Muévete Esto Europa, pensado con el objetivo de acercar la labor de la Eurocámara a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. En este segundo episodio exploramos las políticas verdes de la Unión Europea para abordar la transición ecológica y analizamos el papel crucial de la Unión en liderar este proceso. El eurodiputado socialista César Luena, vicepresidente de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento Europeo, reivindicó el papel de la Unión Europea como potencia diplomática en el proceso de transición ecológica. Admitió que las medidas para llevar a cabo este proceso tienen un coste social y económico, pero señaló que Europa las está poniendo en práctica. Esta reforma, la transición ecológica, tiene un coste social y económico. Que en Europa no tenemos otro remedio y lo estamos llevando a cabo. Y entonces alguien puede decir, ¿por qué no tenemos otro remedio? Pues porque tenemos un único papel ahora mismo en el mundo, que es el de orientar y el de ofrecer modelos. Potencia comercial, potencia diplomática en el sentido de ofrecer modelos, de ofrecer vías alternativas. Y la responsabilidad histórica, que no es una cosa pequeña. Luena habló de las democracias como las más comprometidas con las políticas de sostenibilidad y aseveró que en Europa el dilema medioambiental es también un dilema moral y ético. A su juicio, la lucha contra la crisis climática no es una cuestión de legislación, sino de responsabilidad, y señaló a 4 grandes grupos como principales responsables de esta problemática. Hay una responsabilidad de las élites económicas y de las grandes multinacionales. Señalo gas, petróleo, electricidad, de muchos estados y de una corriente iliberal negacionista que ha tenido el poder en muchos países. En el debate participaron la directora del Máster de Gestión Ambiental y Energética en las organizaciones de UNIR e investigadora principal del grupo Inés de UNIR, María Dolores Cima, y la alumna del mismo máster, Yolanda Martínez, quien ha señalado la necesidad de más acción y apoyo por parte de España y Europa en la problemática del cambio climático. Creo que la gente joven está bastante concienciada en cuanto al cambio climático, aportamos nuestro pequeño grano de arena. Siempre estamos dispuestos a transporte público, movilidad sostenible. En casa siempre todo el mundo intenta electricidad, agua, incluso a la hora de comprar el mínimo posible de plásticos, pero hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan. Necesitamos un apoyo de la gente de arriba y necesitamos que las acciones también vengan de parte de Europa, de España y de los gobiernos. Desde el punto de vista de Cima, se trata de una cuestión de comunicación y de mejorar la transmisión del mensaje a la sociedad y a las partes interesadas sobre las políticas que llegan desde Bruselas. A mí lo que me parece es que quizás la sociedad no es capaz de percibir a lo mejor todos los esfuerzos o todas las acciones, ¿no?, que se llevan a cabo, yo creo que en concreto desde Europa, ¿no?, que es algo como un poco etéreo, ¿no?, el decir, bueno, Europa, algo ahí, que están ahí en el Parlamento, pero a lo mejor cuesta un poco que percibamos los beneficios que podemos tener a la hora de aplicar pues ciertas políticas. Durante el encuentro, el europarlamentario Luena defendió el Pacto Verde Europeo, que engloba la estrategia de la Unión en cuanto a transición ecológica, aunque criticó su escasa financiación. Pero imaginaos qué haría el Pacto Verde Europeo si tuviera el 35% de financiación que tienen las ayudas directas al campo. Que no las pongo en cuestión, que las he votado a favor y las he defendido, digamos, como europeo del sur, frente al norte, que se quiere cargar la PAC. Y los europeos del sur, de la mano, liberales, conservadores, socialdemócratas, hemos defendido la PAC, 35% de ayudas directas. Si el Pacto Verde Europeo algún día tiene el 35% de la financiación, será aún mejor, porque será una parte de la financiación que se podrá destinar a la financiación de ese Fondo de Transición Justa. Por su parte, Yolanda Martínez mostró su satisfacción con las leyes europeas que se derivan del pacto, pero puso en duda la capacidad de llegar a los objetivos fijados con el ejemplo de los coches eléctricos. A día de hoy no es viable, hablamos de coches eléctricos, se está exponiendo también a día de hoy la movilidad con hidrógeno, pero, por ejemplo, lo que más en auge del coche eléctrico, el reciclaje del mismo, los costes para el ciudadano a día de hoy. Entonces, yo creo que lo que nos surge la duda, no solo en este punto, es en todos de realmente con lo que estamos poniendo y lo que entiende la gente, ¿vamos a llegar a lo que está esperado?
porque si no llegas, al fin y al cabo, el que está afectado es el clima. En la misma línea, Cima admitió que Europa sí está liderando la transición energética, pero como ciudadana ve el problema en el horizonte temporal al dudar de la posibilidad de alcanzar objetivos marcados como el fin de la fabricación de coches de combustión en 2035. Luena, por su parte, insistió en que la orientación deben ser las energías limpias, las nuevas tecnologías y la captura de emisiones. En el caso del vehículo eléctrico, citó la posición de ventaja que está tomando China como principal potencia productora y consideró que solo como interés estratégico el vehículo eléctrico tiene que ser la gran prioridad en Europa. Los chinos están quedando con el vehículo eléctrico a nivel global. Es decir, solo como interés estratégico el vehículo eléctrico tiene que ser la gran prioridad. Yo creo que para 2035 se va a llegar con más tecnologías, con más autonomía y desde luego con una relación de precios más asequible. Las protestas del medio rural por la burocracia, los precios y la competencia de terceros países que no cumplen con las exigencias ambientales que reclama la Unión también tuvieron su hueco en el debate. A este respecto, Luena aseguró que la compatibilidad entre las políticas de apoyo al primer sector y la sostenibilidad, por así decirlo, es absoluta. El campo como actor político pretende precisamente lo contrario de lo que han dicho ahora Yolanda y María Dolores, y es convertir el Pacto Verde Europeo en un paréntesis de las políticas comunitarias y no en lo que pretendemos otras partes de la sociedad, que es que las políticas verdes sean prioritarias y condicionantes del resto de políticas y que por tanto sean una dinámica de las políticas europeas comunitarias. Para Cima, la clave está en poner controles en las fronteras para hacer frente a los productos procedentes de países con legislaciones más laxas en este sentido. Una idea que ha compartido Martínez, que ha apuntado a que no todos los países compiten en igualdad. En algunos puntos, quizá, por ejemplo, como en el sector agrario, quedan flecos, como puede ser Europa, a nivel también industrial. Tenemos nuestras restricciones, está muy bien el camino que estamos tomando, pero luego con países como China y Estados Unidos o en el tema agrónomo no puede competir. Tenemos unas restricciones que al final implican una inversión económica, unas mejoras. Si el resto de países no compiten en igualdad, es un poco, a lo mejor, la parte que falta para terminar el puzzle, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, Luena habló de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que tiene por objetivo que el 20% de la tierra y el mar de la Unión estén cubiertos por medidas de restauración de aquí a 2030. Alertó de la necesidad de actuar ante la crisis de biodiversidad y cuidar de los ecosistemas, pues de lo contrario tendrá lugar la siguiente pandemia más pronto que tarde. Entonces, creo que cuando la estrategia de biodiversidad se plantea en términos de salud global, es muy acertado, y la Comisión Europea lo ha planteado así, en términos de salud global, no solamente en términos de sostenibilidad. Por su parte, Cima apuntilló que además de cuidar de la biodiversidad a nivel europeo, es fundamental mantener el equilibrio ecológico a escala global, porque a su juicio tener unos ecosistemas saludables en todo el mundo repercutirá positivamente en la salud de todos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, y si pensamos además de los animales y pensamos en nosotros mismos, pues la biodiversidad es importante, ¿no? Que la tengamos que mantener. Y nuevamente, claro, la biodiversidad, pues eso, a nivel global, ¿no? A nivel mundial, es donde lo tenemos que cuidar, no solo en una parte del planeta, sino que eso es algo que tendría que ser a nivel global.